¿Cómo me gustaría empezar? Me gustaría decir de qué me gustaría conversar durante un rato, decir que ahora que todos caímos en la educación virtual y que nos vemos interpelados por una forma de encontrarnos con nuestros estudiantes que no es la habitual y en la cual tenemos que prescindir de algunas cosas más o menos imprescindibles y que todo esto entonces nos complica un poco la vida, pues me gustaría recorrer 3 o 4 ideas y además proponer unas 5 imágenes que a lo mejor pueden ayudarnos a situarnos en esta situación como educadores, como gente que hace, que piensa y que siente la educación como su forma de vida. En primer lugar voy a hablar un poco sobre la idea de la presencia y sobre la idea de la imagen. Voy a hablar sobre la conversación y voy a hablar sobre el maestro como arquitecto y como anfitrión. Creo que son dos modos de pensar el magisterio que contrastan y que tal vez vale la pena poner uno al lado del otro. Y las 5 cosas que quiero proponer como imágenes para pensar estos encuentros con los estudiantes en el marco de esta virtualidad forzosa son escribir cartas, contar historias, jugar, y jugar especialmente con la escritura, tomar apuntes, y la quinta es usar objetos. Y llegando hacia el final, digamos, de este momento compartido, lo que me gustaría hacer es concluir con alguna reflexión relativa a cierto tipo de confianza que puede, tal vez debe, tal vez es deseable que exista entre quienes enseñan y quienes aprenden, quienes forman y se sienten formados. Eh, Decía entonces que de pronto nos vemos situados en aulas virtuales. Frente a esta circunstancia, una de las cosas que se está diciendo con mucha recurrencia y que se dice y que se vuelve a decir y que se reafirma es que tal vez este momento de virtualidad forzosa es la demostración de cierto vaticinio que venía teniendo lugar de manera muy contundente en los últimos años. Y si ahora nos cuesta encontrarnos con nuestros alumnos a través de todos estos medios o recursos virtuales, si lo encontramos engorroso, si lo encontramos incómodo en alguna medida, si añoramos el aula, tal vez se dice, insisto, estoy evocando otras voces, es que no habíamos innovado lo suficiente. Que ese futuro tecnológico que se venía prometiendo desde hace rato, por fin llegó, y llegó de prepo, y llegó a la fuerza, y la escuela que se había quedado en el tiempo, por aquello de que tenemos escuelas del siglo XIX con maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI, frase que ilustra esta posición, que, insisto, no comparto, pero la traigo a colación. Entonces esto estaría demostrándolo de una manera abofetada, ¿no es cierto? Esto demuestra que efectivamente no habíamos innovado lo suficiente, que tendríamos que habernos adaptado más y más rápido a esos cambios vertiginosos e inevitables que nos traía la época con sus oleadas de actualización y de actualidad. Me parece que en este discurso, en el cual todo esto lo que está demostrando efectivamente es que nos habíamos quedado en el tiempo, y que los botiquines que se ofrecen para curar estas heridas tienen que ver con recursos tecnológicos, creo que constituyen una cierta nueva versión tecnologizada del tecnicismo de los años 60, de los años 70, ¿no es cierto? A ese viejo tecnicismo que supo criticar, por ejemplo, José Jimeno Sacristán en este libro La pedagogía por objetivos, una obsesión por la eficiencia, o que en su época fue el destinatario de todas las críticas de la pedagogía crítica. Ese tecnicismo era cuestionado porque instalaba cierta lógica de tecnología social en las relaciones, porque tecnificaba y automatizaba y promovía ciertas formas de burocratización de las relaciones. Y creo que existe un peligro parecido en las tecnologías informáticas que a veces estandarizan, que a veces rigidizan los modos de interacción y que tienen por detrás, por supuesto, como lo vienen diciendo todos los tecnólogos críticos, una tecnología social también. Pero la pregunta entonces que me interesa hacerme es, y aquí viene, para los que recién están llegando, la pregunta que me interesa hacer es la siguiente. ¿Qué implica mudar la escuela
al mundo virtual. ¿Qué implica esta mudanza forzada? ¿Qué implica esta mudanza que no elegimos, pero en la que estamos? Y en segundo lugar, si se pueden salvar los procedimientos, las operaciones que hacen de la escuela precisamente una escuela en esta mudanza. Cuáles son las cosas que se pierden, cuáles son las que se pueden conservar, cuáles son las que se pueden tratar de reinventar provisoriamente hasta que volvamos a vernos cara a cara con los alumnos. Y por supuesto, ¿cómo hacer esto? Estas son un poco las preguntas que me interpelan, las voy a compartir en un primer momento de una manera reflexiva, en un segundo momento de una manera un poco más propositiva. Y comenzaría entonces por el primero de los puntos que anticipé, que es el de la presencia y la imagen. Creo que la idea de presencia, de las pedagogías de la presencia, del estar presente, no en el sentido de tomar lista y que el alumno levante la mano y diga presente, sino la presencia en el sentido literal de poner el cuerpo, en el sentido de estar de cuerpo y alma, en el sentido de estar en la piel de las situaciones, como enseguida voy a decir, contrasta un poco con lo que entendemos por la imagen. La imagen que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas es una imagen que está tamizada por un discurso que proviene no del mundo de la educación, sino del mundo de las redes sociales, del mundo de la comunicación y también del mundo del marketing, de la publicidad. Hay una concepción sobre la imagen y sobre la imagen virtual particularmente, que es una concepción que está muy manchada de todo eso y que para utilizar ese espacio, visualizaciones de imágenes virtuales con intenciones educativas, hace falta desmanchar un poco, como diría Iván Castiblanco, esta idea que tenemos de la imagen tan asociada a el mundo de las publicidades, del marketing, de los intercambios superficiales en las redes sociales. Santiago Albarrico, en este libro muy bonito que se llama Leer con niños, dice en algún momento que puede hacerse una analogía entre el dualismo cristiano entre cuerpo y alma y el dualismo contemporáneo que hacemos entre cuerpo e imagen. Y fíjense qué lindo como lo dice él. Tengo aquí la página marcada. Esto es propio de un aula, buscar la página de una cita, leerla, ¿no? Esto en las redes sociales es inadmisible, pero acá se puede, ¿no? Ponerse los lentes. Los alumnos están ahí, no se van a servir un mate. Pero bueno. Dice, la oposición alma-cuerpo, en efecto, ha sido sustituida por la no menos belicosa imagen-cuerpo, con un resultado desconcertante que invierte y prolonga al mismo tiempo el juego de represiones, simulaciones, amenazas. Dice, hay dos formas de reprimir al cuerpo: velarlo, como hacen ciertos conservadurismos, ciertas religiones, o fotografiarlo, como hacemos nosotros. Y hasta este punto de poder afirmar, parafraseando a una feminista egipcia, que la desnudez es el velo de los occidentales, ¿sí? El cuerpo siempre ha tratado de parecerse al alma mediante ayunos, ascetismos y todo tipo de sacrificios, reclusiones en cuevas sobre las montañas. El alma siempre ha sido desde esta visión un modelo para el cuerpo. Hoy es la imagen el modelo para el cuerpo y lamentamos que nadie se parece a la foto de perfil que puso en Facebook o en Instagram. Entonces, con este trasfondo de significados para la idea de imagen, sustituir presencia por imagen claramente es pérdida y hay que hacer un camino hacia atrás, un proceso de desandado, digamos, no sé si existe la palabra, de la idea de imagen. Y en estos días en los que nos estamos encontrando con nuestros alumnos a través de imágenes, a través de textos, que son imágenes también, aunque de otro tipo, se entrecruzan sensaciones de lo más variadas entre sí, cosas que yo he escuchado, situaciones en las que no pasa nada y en las que los alumnos y los profesores directamente no se encuentran, no dan con el correo electrónico del otro, no dan con el modo de hallar al otro. Bombardeos de contenidos de profesores hacia alumnos, un poco replicando esta idea de te reenvío este video, te reenvío este texto, te mando estos 5 PDFs. Bombardeos de consignas,
muchos alumnos se están sintiendo sobrecargados de consignas y de propuestas, sintiendo algo así como que sus profesores de pronto les agarró un repentino ataque de constructivismo y quieren volverlos protagonistas de las actividades del aula, y entonces reciben un montón de consignas juntas, y al mismo tiempo, junto con esta sobreexigencia, una cierta sensación de abandono, y en algunas ocasiones, afortunadamente, y ojalá que muchas, también sucede la sensación de la conversación, que es el segundo punto en el que quiero detenerme, la conversación. Creo que en las aulas se da una cierta forma de magia que no se da en ningún otro contexto de la vida social, y que es que las personas se detienen a conversar pausadamente, lentamente, en forma documentada, en forma rigurosa, examinando con bastante detenimiento los distintos elementos de las cuestiones sobre las que se conversa, y que además las cuestiones sobre las que se conversa son cuestiones que no salen en las noticias, que no están instaladas y atornilladas en la coyuntura, que no son las cosas de las que se habla cuando uno entra y comenta unas cosas con el portero de un edificio, o que uno charla en la fila del cajero, o cosas por el estilo, sino que son temas que tienen que ver con aquellos aspectos del mundo a los cuales queremos asomarnos, frente a los cuales queremos asombrarnos, maravillarnos, y esto no sucede en ningún lado. La magia del aula, además, es de generar conversaciones profundas, sostenidas, sistemáticas, extendidas en el tiempo, entre personas que no se conocen. No solo que no se conocen, sino que no buscan conocerse ni celebrar el hecho de su encuentro o de su amistad. Bueno, tal vez de su encuentro sí, pero no buscan hacerse amigos. Uno a veces se hace amigo de los alumnos, pero no es una condición. Muchas veces hemos conversado, y Carlos Escliar lo dice de una manera muy bonita, sobre cuánto hace falta conocer a los alumnos, y más allá de que uno creería que siempre es bueno saber algo sobre sus vidas, en principio la conversación educativa es una conversación entre desconocidos, y eso, lejos de ser una desventaja, es maravilloso, porque permite que cualquiera pueda estar allí y con cualquiera se pueda conversar. Entonces la pregunta es, separar este tiempo especial de la clase, y que sea un tiempo separado del tiempo común, del tiempo de todos los días, del tiempo de hacer las compras, de mirar el celular, de comprar y de vender, digamos. ¿Es posible por Zoom, por Meet, por Classroom, por todas en inglés son, ¿no? Además, ¿se puede reproducir algo del orden de la conversación del aula por medios virtuales? Tal vez sí, tal vez haya algunas cosas, y enseguida me gustaría apuntar algunas ideas al respecto. Creo que este tiempo separado del tiempo común, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que en este maravilloso libro que se llama Defensa de la Escuela, dicen Martin Simmons y Jean Machelin, cuando afirman que la escuela lo que hace es abrir la posibilidad de separarse literalmente del tiempo y del espacio, del hogar, de la sociedad, del mercado laboral, de las leyes que lo gobiernan, y que esto puede lograrse, atención, no sé si quieren decir lo que yo creo que quieren decir, pero dice, todo esto puede lograrse no solo a través de la forma construida del aula, la presencia de un pupitre, la pizarra, la disposición de los bancos, a fin de facilitar la interacción, sino también a través de todo tipo de métodos y herramientas. Y por supuesto, el profesor juega un papel muy importante. Suspendida la materialidad del aula, todavía hay algo que define a la escuela como escuela y que tiene que ver con ciertos procedimientos, con ciertas operaciones que tal vez pueden recrearse en otros ámbitos y de otras maneras. Hay un material muy bonito que hizo Jorge La Rosa, el autor de estos 3 libros maravillosos que salieron este año. Los 3 tienen su cara, ¿vieron? Son los 3 de novedades educativas. P de profesor, sobre el oficio de profesor, y el profesor artesano, que lo estoy tratando de leer. Jorge La Rosa tiene publicado por ahí en YouTube un video que está relacionado con el primero de estos 3 libros, que se llama Abecedario Pedagógico, y en este abecedario él va recorriendo las letras, parafraseando y homenajeando un poco aquel abecedario filosófico que hizo Deleuze a fines de los años 60, y en la G de generosidad dice que la escuela es
una institución muy generosa que le da a las personas mucho tiempo, muchos objetos, muchas maneras de conversar, materialidades, que le da un lugar al cual pertenecer, y creo que esa generosidad es pasible de ser recuperada, es posible de ser recreada en ciertos escenarios cuando la materialidad de la escuela se ha corrido, o me gustaría pensar que se puede, hasta cierto punto, al menos provisoriamente, hasta que volvamos a vernos. Y tengo una hipótesis al respecto, a ver qué les parece a ustedes, que por estos días nos está resultando más fácil encontrarnos por internet con los alumnos que antes, cuando no estábamos obligados a hacerlo. Insisto, que nos está resultando más fácil encontrarnos por internet con nuestros alumnos debido a la fuerte sensación que estamos transitando de estar juntos en todo esto, de estar transitando un tiempo excepcional, un tiempo fuera del tiempo, un tiempo de emergencia, un tiempo de cuarentena, y que esta sensación de excepcionalidad facilita la posibilidad de dar la intensidad a los encuentros virtuales, porque esto que nos pasa a todos, y entonces nos lleva para el lado de la experiencia. Creo que más allá de los recursos que se usen, eh, dedicar tiempo y preservar un tiempo formativo para nuestro encuentro con los estudiantes, un tiempo cuidado, un tiempo ritualizado, un tiempo lo más distinto del tiempo común que resulte posible, son elementos esenciales para que pase algo. Obviamente, para los que somos maestros de niños y de niños pequeños especialmente, es difícil imaginar que esto pueda suceder sin cierta complicidad, sin cierto guiño, sin cierta ayuda por parte de las familias en estas circunstancias. Me gustaría recuperar algo que hizo un querido amigo maestro que vive en la localidad de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires. Se llama Pablo Solo Díaz y es profesor de arte, profesor de artes visuales, diríamos hoy, ¿no? Él quiso que sus alumnos dibujaran, porque los profesores de arte lo que más quieren es que sus alumnos dibujen, y entonces no utilizó ni Classroom, ni Moodle, ni Hangouts, ni Padlets, sino que lo que hizo fue sentarse con su cuaderno y su lapicera y compuso un bellísimo poema en el cual él le da instrucciones a los chicos para que dibujen lo que dice el poema. El poema, antes de comenzar a describir, dice: todo el mundo está escondido adentro de la cartuchera, dice, ¿no? Y él lo grabó con su maravillosa voz de actor en un audio, se lo mandó a la maestra y la maestra se lo mandó a los alumnos, que escucharon la voz de su profe decir: en la cama duerme un nene, junto a la cama la abuela, y bajo la cama el gato que con los ratones sueña. Un arbolito sin hojas donde hay una escalera y en la escalera subida cuenta cuentos una nena. Mientras junta en una bolsa naranjas, papas, ciruelas, que este árbol loco loco da tomates y da peras. Más alto da huevos fritos, más bajo da milanesas. En el tronco, tallarines, en las raíces, pancetas. Da chorizos colorados, da porotos y lentejas, da lápices de colores, porque es un árbol que enseña a hacer un dibujo loco de una clase sin escuela. Y este profe barbudo que anda en motoneta, si recreó el espíritu de sus clases de arte, no fue gracias a una plataforma virtual, sino gracias al tiempo que él le dedicó a sentarse, a inspirarse, a pensar en sus estudiantes y componer este bellísimo poema para que ellos descubran que todo el mundo está escondido adentro de la cartuchera. Creo que lo que tenemos que intentar es constituirnos, aunque sea de modos no convencionales, en anfitriones de ese tiempo que le dedicamos a encontrarnos con los alumnos y al mismo tiempo en arquitectos de ese espacio que nos aloja, lo cual me lleva a esta oposición que había anticipado, que es a la que me quiero referir: el maestro como arquitecto y el maestro como anfitrión. La característica del arquitecto es que se fija en el diseño. La característica del anfitrión es que se fija en la hospitalidad. Los maestros necesitamos ser arquitectos porque necesitamos fijarnos en lo práctico, en lo útil, en lo accesible, pero también necesitamos ser anfitriones para fijarnos en lo cómodo, en lo acogedor, en el cuidado. Cuando pensamos desde nuestro rol de arquitectos, producimos planificaciones, producimos mapa.
Cuando pensamos desde nuestro rol de anfitriones, producimos experiencia y el mapa se convierte en territorio. Somos arquitectos para no ser improvisados, para no ser ineficaces, para no hacer cualquier cosa lo primero que se nos ocurra. Y somos anfitriones para no ser indiferentes, para no ser insensibles, para registrar lo que de verdad está sucediendo más allá de lo planificado. Somos arquitectos para construir, somos anfitriones para deconstruir. Somos arquitectos para usar las herramientas adecuadas y nadie va a renegar de eso y yo no voy a renegar de eso. Hay que usar las herramientas adecuadas, pero somos anfitriones para acordarnos que lo que importa son las relaciones y para prevenirnos además de que las herramientas, que son herramientas, son para que nosotros las usemos y no para que ellas nos usen a nosotros, como sucede con tanta frecuencia con las herramientas tecnológicas. Hay algo que sucede en la escuela que tiene que ver con el bien común, con el interés que se busca crear en las cosas del mundo, con la curiosidad que se busca construir sobre las cosas del mundo, y me gustaría pedirle de nuevo aquí a Jean Magellan que nos ayude un poquito a pensar esta cuestión del bien común, el interés y la curiosidad, con una brevísima cita en la que nos recuerda que la escuela, que se basa en una hipótesis de igualdad, no de igualdad de pensar que son todos iguales, sino de la posición de Rancière respecto de la igualdad, ¿no es cierto? Esta posición ética de la igualdad que inaugura una confianza en las posibilidades de los demás, y que ofrece el mundo como un bien común para permitir su renovación a través de la formación del interés y la curiosidad. Y que todo lo que se pone sobre la mesa, dicen ellos, y repetimos muchos, en la escuela, tiene la finalidad de construir esa mirada maravillada, asombrada sobre el mundo, donde el mundo, nos dice además Jorge La Rosa en El profesor artesano, no es todo lo que nos rodea, es precisamente aquello con lo que nos comprometemos, aquello que nos atraviesa. Cuando decimos mundo no decimos universo todo, decimos aquellas cosas que nos convocan, aquellas cosas que nos hablan y nos llaman del alrededor. Paso a la parte más propositiva, digamos, ¿no? Ahora díganos cómo hacerlo, profe. Bueno, cómo no. Les voy a decir cómo hacerlo. No les voy a decir cómo hacerlo, pero me gustaría proponer 5 imágenes que a lo mejor sirven para pensar cómo hacerlo. La primera imagen es la de escribir cartas. Escribir cartas, creo que la característica de la carta es que es un texto situado. A diferencia de un libro que fue escrito para quien lo lea, la carta está dirigida a alguien y está firmada por alguien y solo la tiene que leer el destinatario. Es un texto íntimo, pero a la vez las cartas se publican. Miren si no las cartas de Freire, las cartas a quien pretende enseñar. Ahí Gaby Escaleta, si estás por ahí, seguro que te acordás aquel ejercicio lindo que hicimos hace muchos años con las cartas de Freire. Insisto, la carta también se puede hacer pública. Entonces la carta comparte con la situación de aula esta doble dimensión de una situación íntima y pública, porque el encuentro con los alumnos en el aula es íntimo. Dentro de las paredes del aula nos sentimos mejores amigos por un ratito, pero a la vez la educación es pública y todo lo que pasa en las aulas está atravesado de la mirada pública y estatal, porque hay diseños curriculares, horarios, evaluaciones, etcétera, ¿no? Creo que escribir cartas remite a esta idea de lo situado y de lo situacional de la que habla nuestro amigo Rafa de Piano, además. Rafael dice, solo conocemos el mundo por las situaciones son la piel del mundo. Uno dice mundo, situaciones, tiende a imaginar que primero está el mundo, enorme, lleno de cosas, y del mundo se caen como hilachas ciertas situaciones. Él dice, es mentira, la situación tiene un nivel ontológico mayor que el mundo. No conocemos el mundo, no hay mundo más allá de las situaciones. Las ideas principales, pienso yo, en ese sentido, cuando uno conversa, cuando uno piensa o cuando uno habla, no son las que manda a subrayar el cuadro sinóptico, sino que las ideas principales son siempre las nuestras, porque son las únicas ideas, las que somos capaces de pensar aquí y ahora. La clase, que es singular, que es encuentro, que es situación, si tiene que convertirse en un texto que se va a compartir por Moodle, entonces, pienso yo, sería preferible que ese texto se parezca lo más posible a una carta. Y creo que de esa manera estaríamos llegando a arrimarnos, a acercarnos al espíritu educativo
que tiene este género epistolar. Entonces, primer cuestión, escribir cartas. Segunda cuestión, son 5, contar historias. Creo que lo que nos pasa cuando se nos cuentan historias es muy especial. Recreamos mundos, nos conectamos con vidas, transitamos cuestiones que las historias traen de una manera muy particular y tal vez como ninguna otra experiencia, que la experiencia de lo narrativo, de lo literario narrativo. De nuevo, Santiago Albarrico, que habla mucho de las historias, dice que cuando leemos ciertas historias, las historias clásicas, las historias que nos conmueven, y dice en otra parte, no voy a encontrar la página, pero dice cómo nos vamos a conmover de lo que le pasa al que está en la vereda de enfrente, a lo que le pasa en el balcón del edificio de enfrente, si antes no nos hemos conmovido con lo que le pasaba a Caperucita o a Pulgarcito. Pero dice que cuando uno ha leído las historias, nos embarga la certidumbre maravillosa de haber llegado a alguna parte, aunque no sepamos a dónde, y de haber resuelto alguna adivinanza, aunque no sepamos cuál. Y dice además que en todos los relatos nos encontramos por igual la emoción alboral de ese nuevo comienzo contenido en él, había una vez, de los relatos. La excitación subrracional de que ocurran cosas que no hemos decidido nosotros, que pueden cambiar una vida concreta en un espacio concreto, quizás también nuestra vida y nuestro espacio. Esto dice Albarrico en Leer con Niños, y creo que esta referencia a lo narrativo, esta idea de que los chicos exigen relatos, porque los relatos les salvan la vida, y cuando termina el cuento, los chicos nos piden que se lo contemos otra vez, y no nos perdonan si no lo contamos exactamente igual que como lo habíamos contado la primera vez, porque el relato es como es, y de alguna manera cualquiera en posición de estudiante espera que aquel en posición de estudioso, como dice la Rosa, el estudiante y el estudioso, el alumno y el maestro, cualquiera decía en posición de estudiante, espera que aquel en posición de estudioso le cuente historias, le cuente historias. El mirar juntos escenas de películas, me parece a mí, es una bella manera de contar historias, y es una manera que, además de las historias que se pueden contar y mandar a leer y compartir de distintas maneras, la película es bien proclive a ser compartida en el espacio de los encuentros virtuales, y por esa razón, como ni en Facebook ni en Instagram podemos establecer una conversación más detenida sobre ninguna cosa, yo he decidido que al final de este encuentro, de esta especie de charla o de clase, voy a publicar en el muro de Facebook un fragmento de una película, y les quiero proponer que nos detengamos ahí a conversar, comentando esa publicación. Yo estaría ahí en los siguientes días, conversando con lo que ustedes quieran decir, sobre una escena de la película llamada Estómago. Yo la voy a publicar para que se pueda ver, por supuesto. Es una película dirigida por Marcos Jorge, de una coproducción brasilero-italiana del año 2007. Y es una escena muy bonita en la que un maestro chef, que es el que sabe en la cocina, le explica algunas cosas al aprendiz de cocinero, y me parece que es una escena muy bonita a la que le podemos sacar un poco el jugo y conversar, y creo que termina de ilustrar este segundo punto, que es el de contar historias. Además, tanto las historias como las conversaciones escritas, que son las cartas, nos conectan con cosas tales como el humor, y creo que toda vez que se pueda recuperar este tipo de tesitura, de la risa compartida, de la emoción compartida en los encuentros con los estudiantes, bueno, esto es más fuerte que el ancho de banda, digo, ¿no? Esto convierte al encuentro, además de los detalles arquitectónicos, en un encuentro que hospeda, en un encuentro hospitalario de buenos anfitriones que somos los docentes. La tercera de estas 5 cosas tiene que ver con el juego y con jugar. En este caso me gustaría hablar del juego relacionado con la escritura, de jugar con la escritura. Un ejercicio muy lindo que a mí me gusta mucho hacer en clase, y los que son mis estudiantes o lo han sido, tal vez lo saben porque lo habremos hecho en clase, es jugar a escribir preguntas. Y hay distintas maneras de hacerlo. Me gustaría mencionar brevemente
4 partes de un taller que tal vez se puede hacer, por supuesto que se puede hacer en el aula, pero que además se puede replicar de alguna manera en algún tipo de encuentro virtual. Parte número 1 del taller. Hacemos cada uno una pregunta, después leemos la pregunta que cada uno hizo y vamos conversando a partir de esas preguntas. Este sería el primer momento de un taller en el cual conversamos a partir de preguntas. Segundo momento, hacemos una pregunta y se la pasamos a alguien para que la responda, y luego alguien más lee la pregunta y la respuesta y elabora un comentario a partir de esa pregunta y esa respuesta. Puede no estar de acuerdo ni con la pregunta ni con la respuesta, pero lo que necesitamos es, digamos, poder hacer un poco de... no sé lo que es eso. Alguien me pide una solicitud de algo, pero no sé cómo hacerlo. Existe, digamos, una pregunta, una respuesta y un comentario de alguien más sobre la pregunta y la respuesta. Existen algunos recursos en internet, ahora pienso como arquitecto, de esas notitas que se pegan sobre un muro, por ejemplo, que pueden servir para hacer este tipo de ejercicios cuando uno no está cara a cara en una ronda, en un aula, como debe ser. El tercero, tal vez es el más difícil de los 4 de replicar en la virtualidad, pero no es imposible, se puede hacer con cadenas de mails. Yo lo llamaría la ronda de las preguntas. Alguien escribe una pregunta, esa pregunta es pasada a otra persona para que a continuación de esa pregunta escriba una segunda pregunta que le dé continuidad a la primera. Y a continuación, con los alumnos que nos vimos esta mañana, se llevaron una consigna parecida, si no recuerdo mal. Esas 2 preguntas se le pasan a una tercera persona que lee las 2 preguntas y tiene que escribir una tercera pregunta, y esto se puede hacer hasta 3 o 4 preguntas. Después leemos las secuencias de preguntas y las compartimos y las conversamos juntos. Por ejemplo, con mis alumnos de pedagogía, alguna vez surgió la siguiente secuencia de preguntas. Nos pusimos en ronda, esto fue en presencia, por supuesto, y un alumno, para hacerse el gracioso, puso, ¿qué onda la educación? Entonces se la pasó al de al lado, dijimos Chancho va, para los que no son argentinos, Chancho va es un juego de cartas, en la que las cartas se pasan recibiéndola de un lado y pasándola del otro. El que recibió la pregunta ¿qué onda la educación? La cambió, hizo una segunda pregunta que decía ¿qué produce la educación? La convirtió en otra cosa. Después volvió a pasar ese papelito y el que recibió esas 2 preguntas agregó ¿qué produce la educación en distintos contextos? Y el siguiente que recibió la hoja y vio que decía ¿qué onda la educación? ¿Qué produce la educación? ¿Qué produce la educación en distintos contextos? Agregó si la educación no produce siempre lo mismo, ¿en qué sentido podemos hablar de que es algo universal? Y estos eran estudiantes de primer año del profesorado que preguntando sobre preguntado llegaron a una pregunta interesante que nos llevó después a hablar sobre el currículum, sobre el lugar del Estado, sobre la distancia entre la didáctica y la pedagogía, en fin. Quiero decir que el ejercicio de preguntar nos puede llevar a muchos lugares. Hace poquito compartimos en Flaxo una reunión bellísima con Walter Cohen, que nos hizo algunos ejercicios también con preguntas que me enriquecieron y también, digo, es algo que los filósofos hacen muy bien, ¿no? El cuarto ejercicio es así. Comenzamos con el comienzo de una pregunta cada uno. Todas las preguntas comienzan con una palabra, lo que en inglés son las palabras que empiezan con WH, ¿no? What, who, where. Acá uno diría, bueno, ¿por qué tal cosa? ¿Cómo tal cosa? ¿En qué sentido lo de más allá? Entonces uno solamente abre la pregunta con ese comienzo interrogativo y se la pasa a otro para que la complete. Y luego lo leemos. Y entonces, bueno, ¿en qué se convierte un por qué? ¿En qué se convierte un cómo? ¿En qué se convierte un desde cuándo? ¿En qué se convierte un a usted le parece? Y cosas por el estilo. Quiero decir, estos ejercicios con preguntas son ejercicios que fácil o no tan fácilmente, pero pueden replicarse en espacios digitales, ¿no? Otra cuestión ligada también con la escritura es la de tomar apuntes. Creo que la idea de la toma de apuntes es una idea muy presencial. Cuando uno está en una clase, el profesor habla, el profesor invita a recorrer un escenario, pone sobre la mesa una cuestión, da la palabra, los alumnos preguntan,
y mientras uno está en la clase como estudiante, uno toma apuntes. Creo que tratar de recuperar la práctica de la toma de apuntes en estos encuentros, mientras hayamos caído en la educación virtual, insisto, y mientras esperamos a regresar a nuestras queridas aulas, recuperar algo del espíritu de la toma de apuntes nos puede ayudar a esta vieja tecnología del apunte, nos puede ayudar a encontrarnos con los alumnos. El apunte es de alguna manera un registro que el alumno hace de la clase para poder recuperarla después, pero también es una especie de traducción que el alumno hace de la clase, porque escribe con sus palabras lo que escuchó al profe decir con sus palabras, que a su vez tomaba de las palabras de los libros. Entonces, en estas múltiples traducciones, el apunte es el momento en el cual el alumno habla con sus propias palabras. Tanto que le pedimos a los alumnos, escriba, dígalo con sus propias palabras, y tanto que nos ha desvelado la pregunta con Carlitos y con Ángela Menchón, qué significa esto de decirlo con las propias palabras. El apunte es esta traducción al propio lenguaje, y en el que los lenguajes dialogan, ¿no? También el apunte puede ser un espacio para reaccionar frente a la clase. El alumno escribe no solo lo que el profe dice traduciéndolo a su lengua, sino que el alumno también a veces dice, no estoy de acuerdo con esto, o a mí se me ocurrió esta otra cosa, o qué tontería lo que el profesor está diciendo también, ¿por qué no? Y en ese sentido, además, el apunte puede funcionar como una plataforma para intervenir en la clase, ¿no? En el sentido de que cuando uno escribe las ideas que escuchó y escribe las propias ideas, tiene todo esto ahí sobre el cuaderno y entonces uno levanta la mano y dice, a ver, profe, a ver, pero yo pienso que, ¿no? Y lo dice uno desde el apunte, porque el apunte es de alguna manera mi plataforma, mi lugar, el lugar donde yo estoy pensando con mi escritura, me estoy encontrando conmigo mismo. Y digo además que la escritura, que es algo en lo que venimos pensando tanto, es un modo de encuentro con uno mismo que la escuela favorece. Y quizás hay pocos lugares, como la escuela, en donde se favorezca ese tipo de encuentro con uno mismo que es la escritura. Figurémonos la imagen de alguien que está escribiendo una idea y que lo interrumpen. Y entonces levanta la mano y dice, espera que cierro la idea y ahora te escucho. Y uno termina de escribir y dice, sí, ahora sí. Pero uno no podía salir de la escritura porque en ese momento está en un encuentro personal con uno mismo, con sus ideas y con otras ideas que vinieron a través de mi mano que escribía, que es muy particular y que solo lo genera la escuela, y que solo lo genera el mágico encuentro en el aula, y si somos capaces de replicar algo de ese mágico encuentro por los medios virtuales en los que nos ha tocado caer ahora, me parece que sería algo absolutamente saludable. Hay quien dice además que el apunte es una especie de carta que se escribe el alumno a sí mismo en el futuro para cuando le tomen un examen, pero esa es otra historia y ahí no me voy a meter. Lo que podemos proponer a modo de ejercicio práctico es hacer con los alumnos, mientras nosotros les hablamos a través de los videos, de los Looms, de los Zooms y de los Pings que hacemos para ellos, que hagan el ejercicio del apunte consciente. Anoten, apunte consciente. Cuando vamos a una clase de yoga, la persona que coordina nos dice, bueno, hacemos la respiración consciente. Con esto nos quiere decir, todo el tiempo respiramos, todo el tiempo estamos respirando, pero muchas veces, la mayor parte del tiempo, sin darnos cuenta, y lo que nos propone es que le prestemos atención al modo en que estamos respirando, que nos fijemos en la respiración. Nosotros podemos decirle a los alumnos, bueno, en los próximos 10, 15, 20 minutos yo voy a contarles algo. Me gustaría que hagan un apunte consciente, porque después ese apunte lo vamos a compartir. Entonces las fotos de esos apuntes pueden dar lugar a poner lado a lado distintos modos en los que fue escuchada esa idea, en los que fue masticada, en los que fue llevada y volcada a un papel. Estos apuntes intercambiados entre unos y otros pueden dar lugar a intercambios interesantes, sencillos, más complejos. Quiero decir, este tipo de ejercicios sobre el apunte me parece que son el tipo de ejercicios que vale la pena promover. Por supuesto que en el aula de siempre, en el aula material y física, pero que también pueden replicarse, tal vez hasta cierto punto, en el aula virtual. Y el quinto de los 5 elementos que quería compartir en esta tesitura un poco más práctica, tiene que ver con los objetos.
con la materialidad de las cosas. Miro para allá porque tengo un objeto que ahora voy a traer. Creo que los libros sobre el escritorio, ¿no? No sé si se llegan a ver, pero los libros sobre el escritorio, las fotos que uno muestra en la clase, las imágenes, las obras de arte, los objetos, contribuyen a que los encuentros entre las personas giren alrededor de pedacitos del mundo, que es a lo que somos convocados en general en las aulas, a asomarnos por las ventanas que nos dan las películas, los libros, pero también los objetos. Una referencia muy bonita de esto son las lecciones de cosas, que hacia fines o mediados del siglo XIX se pusieron bastante de moda como una manera de organizar la enseñanza, especialmente con niños y niños pequeños. Hay un pedagogo español, Pedro Alcántara García, que escribió sobre las lecciones de cosas, pero que consistían básicamente en poner un objeto sobre la mesa y el profesor preguntaba y los alumnos reflexionaban, respondían, conversar acerca de las cuestiones que nos pregunta o que nos puede responder el objeto. Entonces el objeto es testigo de cosas que sucedieron en los lugares lejanos de los que el objeto viene, o el objeto es testigo de cosas que sucedieron en los tiempos lejanos en los que el objeto fue producido, por supuesto, en el nivel inicial, dice alguien acá, en el nivel inicial la unidad didáctica, por ejemplo, procede a partir de un recorte de la realidad, se enfoca en algo, y lo mata a preguntas, lo interroga, de alguna manera lo desilvana, y este trabajo de abordaje minucioso que hace la unidad didáctica también se parece un poco a esto, porque en la unidad didáctica suele enfocarse uno sobre algún o algunos objetos. Hacerle una entrevista grupal a un objeto es algo que alguna vez hemos hecho en la ludoteca del Instituto Eccleston con objetos froebelianos, por ejemplo, y que yo alguna vez hice también, y lo tengo acá, a ver si lo puedo traer sin tirar nada. Opa. Bueno, eso de sin tirar nada es relativo, pero bueno, aquí está. Este es un juguete de marca Fisher Price, que le regalaron a mi hija chiquitita, que ahora tiene 2 años y que en este momento está encerrada en el baño para no interrumpir. No, mentira, se está ocupando su madre de ella. Y claro, tiene lucecitas, ¿no es cierto? Cada vez que uno toca algo, hace luces y dice algo. Entonces, en algún momento, con los estudiantes del profesorado de educación inicial, nos dedicamos a preguntarle a este objeto qué concepción del mundo tiene, qué concepción del conocimiento infantil, eh, cuál es el currículum implícito en este juguete para niños de 1 año que tiene los números del 1 al 10, que utiliza estos colores vivos, que hay un pajarito que dice algo así como, no sé si se llega. Se tildó porque es viejo, pero vamos a aprender, dice, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre el entusiasmo un poco ridículo, impostado de este juguete cuando le habla a los chicos diciéndole vamos a aprender? Y después dice 1, 2, ahora en inglés, 1, 2, en fin, digo, es un ejemplo a lo mejor un poco ridículo, un poco risible, pero hacerle juntos una entrevista a un objeto nos puede llevar a preguntas interesantes. Otro objeto al que recuerdo haber entrevistado en clase con estudiantes del profesorado de inicial es un bebote, un bebé de plástico, que si uno se fijaba no era ni varón ni mujer, o no tenía, digamos, órganos sexuales de ningún tipo, había plástico liso en la entrepierna del juguete. Entonces nos imaginábamos a este juguete en la vitrina de un museo dentro de algunos años, como una muestra aberrante, así como ahora se muestran, por ejemplo, los mecanismos de tortura de la Inquisición, bueno, mostrando el puritanismo de la gente de principios del siglo XXI que le daba estos juguetes aberrantes a los niños, ¿no? Sin miedo a que los niños se asustaran y se murieran del susto. Entonces, con esto quiero decir, los objetos del aula, además, también pueden ser vistos con ojos de arquitecto o con ojos de anfitrión, retomando aquella distinción de hace un rato. Y creo que en el mundo digital, con su neotecnicismo, predomina mucho la mirada arquitectónica, ¿no? Cuando no la propiamente marketinera o gerencialista. Y que entonces recuperar cierta mirada de anfitrión
recuperar y apoyarse en la nobleza de ciertos objetos, que podamos traer los objetos de un anfitrión, ¿no? Yo acá traje una lámpara, por ejemplo, no sé si se llegó a ver, no quedó en la cámara. La lámpara, los libros sobre la mesa, en fin, no dejemos de recurrir, por supuesto, a las herramientas más confiables, pero hagamos todo lo posible por estar en confianza con nuestros estudiantes. Por eso me gustaría cerrar este encuentro y esta charlita y esta clase leyendo un breve texto que tiene que ver con la confianza. Ahora enseguida lo busco, pero antes quería recordar dos cositas. Una, que está acá. Recordar que en el Facebook voy a poner la película brasilera italiana para poder comentarla y jugar un poquito con eso. Y que voy a... le quiero agradecer a Clara, a mi mujer, por el diseño del flyer y también a todas las personas que me acercaron citas, referencias, ideas, etcétera, y a los que me impulsaron a hacer esto también. Agradecerles a todos los que vinieron, a todos los que vinieron a escuchar, que se hicieron presentes aquí. 2:30. Esto es de... Ahí está. Confianza, Isabel. Acá está. Ser de confianza, dice, o ser confiable, equivale a tener algún tipo de prestigio, a llegar precedido de credenciales, físicas o simbólicas, que acreditan ese carácter confiable. Sentirse en confianza, en cambio, o estar en confianza, refiere a cierta forma de encuentro y de trato, tratarse con confianza. La persona de confianza es alguien a quien consultar. Las personas en confianza son quienes pueden conversar honestamente. Alguien de confianza llega por recomendación. Los encuentros en confianza son hijos de la sintonía, existen cuando se activa algo del orden de lo gestual que permite a cada uno reconocerse en la mirada y las palabras del otro. Quien aspira a ser de confianza ostenta una imagen de credibilidad, medible con encuestas de opinión, por ejemplo. Quien aspira a estar en confianza, en cambio, cuida las relaciones y asume responsabilidades. Ante quien es de confianza nos sentimos seguros, en buenas manos. Dejamos al otro hacer lo que sabe hacer. Junto a quienes estamos en confianza, en cambio, nos sentimos cómodos y hacemos algo en conjunto sin atender al desempeño, transitando la experiencia. Y esta distinción entre ser de confianza y estar en confianza, a mí me recuerda un poco a esta distinción entre el profesor como arquitecto y el profesor como anfitrión. El arquitecto es aquel que diseña estructuras confiables. El anfitrión es aquel que logra que estemos en confianza, y creo que esa podría ser una premisa a seguir en estos días en los cuales esperamos ansiosos que esto se termine, que esto pase, en la que confiamos en los que están tratando de hacer algo al respecto y nos quedamos en casa. Y ojalá que podamos volver a la escuela prontito y que podamos seguir pensando mientras tanto de las mejores maneras que se nos ocurran. Así que bueno, simplemente les agradezco muchísimo a todas y especialmente a todes que hayan venido y lo dejamos aquí. Los que tengan ganas, nos encontramos en Facebook para discutir la película brasilera que les mencioné, un fragmentito de 2 minutos, es solamente eso. E poder conversarla um pouquinho. Cozinhar simples, Nonato. É como um quadro do Picasso. Picasso? Simples, mas intenso. Você quer ver um exemplo de arte com ingredientes simples? Uhum. Francesco, Dimmi. fai tu. Fai tu, Stronzo.
Nonato, pega a goiabada ali na geladeira. Senhor. Não, na outra porta. Aí, essa. E aquele queijo também. Aquele queijo ali. Esse aqui? Isso. Ô, seu Giovanni, estragou, tá cheio dos bolô. Não tá estragado não, Nonato. Esse aqui é um gorgonzola. Goro? Gonzola. Gonzola. É um dos queijos mais antigos do mundo. É uma delícia. Ele é embolorado assim mesmo. Prova, Nonato. Pô, não precisa não, seu Giovanni. Experimenta, daí que é bom, não su? Prova. Parece manteiga estragada. Sei, teu rabo parece manteiga estragada. Que é isso, seu Giovanni? Sabe Romeu e Julieta? Na minha terra tem demais. Então sai o queijo Minas, entra o gorgonzola. Anitta e Garibaldi. Eu que inventei. Anitta e Garibaldi? É. É bom. E sabe o melhor? Eu não posso servir Romeu e Julieta no meu restaurante porque é uma sobremesa de boteco, micha, não tem requinte. Agora, saindo queijo Minas e entrando gorgonzola, vira requintada. Aí eu posso servir. Ainda cobro 8 pau. 8 contos, seu Giovanni. Um naco de gorgonzola e um pedacinho de goiabada. 8 pau. Isso é arte, cazzo. Danos. Quanto tem de tinta num quadro? 100 reais. E depois o quadro é vendido por quanto? Milhões de dólares? Então, a mesma coisa na cozinha. Isso é arte, Nonato. É um Picasso. Seu Giovanni, deixa eu perguntar um negocinho. Pode? Fala. Nós bota a tinta. É um tico antes de botar o prato na mesa, né?